tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un encuentro más por medio de la plataforma de YouTube. Qué bueno es reencontrarnos y poder estar en contacto por medio de este medio. Este es mensaje de domingo. Vamos a hablar un poquito de los pies. Vamos a tratar el tema de los pies. ¿Qué tienen que ver los pies con nosotros? ¿Qué tienen que ver los pies con la Biblia? ¿Estarán relacionados los pies con la palabra de Dios? ¿Dios tendrá algo que decirnos de los pies? Y alguno va a empezar a pensar individualmente, ¿no? ¿Qué tendrá que decir Dios de mis pies? Y si usted se empieza a mirar los pies y hay alguno se va a empezar a poner medio incómodo, ¿no? ¿Cómo estarán mis pies? ¿Estarán lavaditos? ¿Las uñas estarán largas? ¿Estarán cortas? ¿Estarán sucias? ¿Habrá polvillo por ahí? ¿Habrá ese... El tema de los pies es tan esencial. Usted y yo por ahí no le damos la importancia que debieran porque estamos acostumbrados a tener los pies. Pero estoy seguro que el día que usted tiene un problema en un pie se da cuenta lo importante que es el pie para usted. El día que se dobla un tobillo, que se clava una espina, el día que no se puede calzar o que se da un golpe de esos que provoca una fractura o una lesión, usted se da cuenta de todo lo que utiliza los pies y lo importante que son los pies para usted, para su vida. Y el tema de nuestros pies tiene mucho sentido dentro de la Biblia y la Biblia habla muchísimo sobre los pies. Eso me llamó a reflexionar sobre lo que la Biblia dice sobre los pies y encontré más de 200 versículos en la Biblia que hablan de los pies. Es increíble, más de 200 versículos en la Biblia hablando de los pies, ¿sí? De diferentes formas obviamente, pero yo me quise abocar a un par de versículos que están en la Biblia que nos hablan de cosas muy esenciales, muy importantes sobre el tema de los pies, que nosotros tenemos que saber bíblicamente, qué nos enseña Dios por medio de los pies, qué es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón como para pensar cada vez que utilizamos nuestros pies, ¿no? Y qué sentido le da la Biblia a nuestros pies y los mensajes que nos da Dios por medio de esto. Vamos a ir a la Biblia, obviamente, nuestro manual de vida que nos enseña sobre el tema de los pies. Si usted quiere parar el video por un momento y pegarse una lavadita de los pies, y no se haga problema, lo puede hacer con los pies como están. Deje las medias paradas ahí al lado un ratito y seguimos con el mensaje. Acompáñeme a Salmo, capítulo 40. Salmo 40, versículo 2, dice: Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta palabra, ¿sí?, habla de que por medio del mensaje que habla de los pies, de poner los pies sobre peña, le da la firmeza al ser humano. Nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, sin tener la palabra de Dios, cualquiera que camine en esta vida sin tener la palabra de Dios, por más estudiado que sea, por más filósofo y por más libro y cantidad de libros que hayan leído, les puedo asegurar que todos caminan en terreno arenoso, en terreno no firme, en terreno que hace que se hunda la persona, ¿sí? No importa la filosofía de vida que vaya a tomar, si uno no tiene a Dios en su vida, tarde o temprano esa filosofía termina arruinándole la vida, termina hundiéndolo, porque los pies caminan sobre cosas que no son firmes, ¿sí? Toda filosofía de vida sacada fuera de Dios, toda la filosofía que quieren sacar al único y sabio Dios del centro de la filosofía de vida, ¿sí?, se terminan hundiendo porque no tienen sustento en sí. Ese es el gran problema de todos aquellos grandes pensadores que quisieron desarrollar una línea diferente de pensamiento donde se hicieron esclavos de su propia libertad y terminaron enredándose en un montón de cosas. Lo más triste de todo esto es que no solo se enredaron ellos mismos en sus propios pensamientos, sino que un montón de gente cae al mismo pozo y al mismo barro. Como suele suceder muchas veces, ¿no?, que alguno encuentra un atajo, se manda por el atajo y ya vio otro y este camino se ve más fácil, es más lindo, menos problema. Es decir,
Si agarramos este camino, no vamos a tener una Biblia que nos denuncie que estamos pecando. Entonces, mandémonos por ese camino que pareciera más corto, pareciera más fácil, y termina así, donde se mete uno, cae uno, y cae el otro, y cae el otro, y todos comienzan a caer en ese barro. Y todos aquellos que no han tenido la posibilidad de encontrarse con Dios, viven en esta vida. Es una inestabilidad. Nunca terminas de saber de dónde vienen, quiénes son, hacia dónde van. No tienen resuelta esa filosofía de vida y esa pregunta existencial que tiene todo ser humano, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿A dónde va? Y aquel que se encuentre con el Señor, tenemos muy en claro de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y eso te da una firmeza que no te lo da ninguna otra cosa. Solo encontrarte con Dios, solo tener un encuentro con Él y realmente poder creer en Dios con toda la fuerza. Y este versículo nos dice de esta forma, ¿no? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ese camino que nosotros andábamos antes sin Él, ¿sí? Donde lo único que hicimos fue hundirnos, embarrarnos, ensuciarnos. De ahí el Señor nos saca, teniendo misericordia de nosotros, aunque erramos el camino. Él no va a ese lugar a condenar a la gente, sino a ayudarlos a salir, ¿sí? Y dice, puso mis pies sobre peña. La peña es la roca, ¿sí? Puso mis pies sobre la roca, sobre la peña. Y eso me habla de firmeza, ¿sí? El Señor habla de que Él afirma mis pies, ¿sí? Qué lindo es cuando uno está desesperado queriendo salir, hasta que hace el pie firme y dice, acá me agarro, me levanto, me fortalezco porque sentí la firmeza del suelo, sé que estoy parado en algo firme, ¿sí? Y esa es la palabra del Señor. Él pone nuestros pies sobre la peña y nos da firmeza, ¿sí? Este es el primero de los versículos y quiero compartirles que habla de los pies. Vieron que dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No importa lo chueco que usted haya caminado en su vida, Dios puede enderezar nuestros pasos. Pone los pies sobre la peña, bien firme, con buena solidez, y endereza los pasos. Miren el otro versículo. Salmo 119, 105. El Salmo 119 es el salmo más largo que tiene el libro de los Salmos y el capítulo más largo que tiene la Biblia. Salmo 119, 105. Escuche, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor en el versículo anterior nos hablaba de firmeza y en este versículo nos habla de la guía que Él es para nuestros pasos. Qué difícil es caminar, correr en la oscuridad, ¿sí? Sé que la mayoría ha tenido necesidad alguna vez caminar en la oscuridad. Si les ha pasado es caminar a los ciegos, ¿sí? Que uno no ve nada y muchas veces puede pasar el hecho de tropezarse, de golpearse con algo, ¿sí? Que no sabía que estaba ahí, aún dentro de la casa. Yo sé que la mayoría de las personas a la noche se levanta y no prende la luz y va con la luz apagada, ¿no? ¿Y cuántas veces ha pasado de arremangarse el dedo contra la pata de la mesa? ¡Ah, qué dolor!, ¿no? El hecho de no... O dársela con una silla que quedó a la mitad de camino. ¡Ay, qué dolor! Porque estaba la luz apagada, no había luz. Recuerdo una pequeña anécdota así, del tema de no tener la luz y de estar desorientados porque no había nada de luz. Sí, una vez se le ocurrió a mi esposa cambiar los muebles de lugar, ¿sí? Cambió la cama, el sentido de la cama de lugar, y a la noche se escuchó un ruido de Isaac, que estaba mi hijo, que estaba durmiendo en la pieza, y se levantó con toda la desesperación de una madre a medianoche sin la luz prendida, y resulta que había cambiado la cama de lugar. Y obviamente el cambio de cama la desorientó y terminó dándose contra la puerta del ropero, ¿no? Se escuchó un tropel a la noche, pero eso es porque no hay luz, ¿sí? El tema de la luz es tan esencial en nuestras vidas para caminar, porque
el caminar a ciegas siempre trae golpes, siempre trae tropiezos. El caminar a ciegas siempre hace que uno no sabe ni con qué se golpeó. Ahora, qué bueno es cuando llegamos a los caminos del Señor, porque dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros agarramos la Biblia, dejamos de caminar en esta vida con la luz apagada. El Señor nos prende la luz. Ese paso que vas a dar te va a golpear. Ese paso que vas a dar va a hacer que te dobles el tobillo. Ese paso que vas a dar no es prudente. El Señor nos avisa, nos dice, nos va prendiendo alarmas para que nosotros no nos tropecemos, para que no caigamos, para que no nos golpeemos. Y qué bueno es cuando alguien empieza a leer la Biblia y agarra la Biblia como su manual de vida. Porque uno entiende, por esto decía el Señor esto. Por esto, por aquello decía el Señor. Una de las lecciones más importantes que un hombre tiene que aprender en la vida, todo ser humano. Por ejemplo, el aprender a perdonar. Uno piensa y es tan difícil, ¿no? Y nadie te guía con respecto al perdón, pero la Biblia dice muy claro que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Y nos dice que todos hemos cometido algún error en nuestra vida. Entonces, el ir por la vida sin perdonar es uno de los errores más grandes que puede cometer el ser humano, porque el mayor dolor se lo lleva a uno. Es como querer causarle daño a otra persona con mi enojo, con mi dolor o con mi angustia y solo envenenarme yo mismo. Ahora, cuando el Señor nos dice por su palabra, no te tropeces con eso, que eso no sea un motivo de que te caiga. Y te enseña por su palabra que lo mejor que te puede pasar es perdonar, echar esa carga sobre Dios, poder decir de corazón perdono. Y capaz que la persona ni se va a enterar que la perdonaste, pero lo que pasa dentro de uno mismo es algo tan espectacular. Y uno reflexiona para atrás y ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no me saqué este peso de encima antes? ¿Cómo no pude vivir más liviano desde antes? Y ahí se da cuenta de que al no tener la guía, la luz, uno se va tropezando con decisiones en la vida, que llega un tiempo en la vida que está tan golpeado, tan herido, tan maltratado por los obstáculos en la vida, que necesita esa luz. Necesita que alguien, por medio de la palabra de Dios, te guíe, que esa palabra sea lumbrera a tu camino, que cada decisión importante que uno tenga que tomar en la vida pueda venir y encontrar un versículo que te ayude a tomar la decisión. Qué bueno es tener la Biblia. Si no la leíste, te animo a que la leas. Son textos que te van a ayudar para el resto de la vida. Es palabra que sale vida, ¿sí? Así que te aliento a leerla. Si nunca leíste la Biblia, te aliento a leer los evangelios, los salmos, los proverbios. Son textos que te van a ayudar un montón para poder tomar buenas decisiones y sabias en la vida. Seguimos. ¿Qué más dice la Biblia de los pies? Isaías 52:7. Isaías 52:7. Fíjese lo que dice la Biblia. Si usted alguna vez se consideró que tenía los pies feos, mire, yo le voy a compartir este versículo para que deje de pensar eso y le voy a demostrar el secreto para que sus pies se vean hermosos. Mire, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Quiere tener pies hermosos? Predique la palabra de Dios y eso le va a dar los más hermosos pies que puedan existir. No hay pies como estos. Y fíjense, esta palabra está confirmada en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, y dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mire, la Biblia enseña, y con un sentido figurado, dice
que los pies de los que anuncian la paz son hermosos, porque son pies de personas que dejaron de ponerse en primer lugar y entendieron que el que todavía no conoció a Cristo es más importante que su propia vida. Entonces se pone en campaña y pone en marcha esos pies para ir a donde haya que ir, golpear la puerta que haya que golpear y llevar el mensaje de salvación, la predicación de las buenas noticias. Y esos pies realmente son hermosos porque están respaldados de un corazón lleno de amor, de un corazón dispuesto a poner en marcha sus pies sin preguntar a dónde, sin preguntar cuánto tiempo, sin preguntar si va a poder o no va a poder. Son pies de personas, de corazones que se juegan el todo por amor. ¿Y cuántas personas te están esperando como portador de esas buenas noticias? ¿Qué estás esperando para poner en marcha tus pies? A los vecinos, a los familiares. Y si Dios dice a empezar a ir a otras partes de tu ciudad, de tu provincia, de tu país y aún del mundo, a llevar la palabra del Señor, a poner en marcha esos pies que son hermosos porque tienen un corazón lleno de amor. Así que, ¿vieron lo que dice la Biblia? Hermosos son los pies. Que Dios encuentre en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros pies hermosos porque predican la palabra de Dios. Vamos, seguimos. Fíjense, ¿vieron todo lo que decía de los pies? Vamos a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 5, dice de esta forma: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es un acto tremendo del Señor Jesucristo. Y por medio de este acto donde habla de los pies, el Señor mostró un gesto de humildad extraordinario. El Señor era el Señor. Ellos, los discípulos, habían escuchado de Él que dijo de Él mismo que era el Hijo de Dios. Nunca lo vieron cometer un pecado, porque nunca cometió pecado. De hecho, caminaban al lado de Él y lo único que podían ver era su amor por las almas y un tremendo poder en favor de las personas, sanando los enfermos, resucitando los muertos, liberando los endemoniados, enseñando las cosas más maravillosas que podían. La palabra cobraba vida por medio de su predicación y por medio de sus palabras. Ese era el maestro para ellos. Y era el rabí. Para ellos era el maestro. Ellos le decían Señor, porque habían entendido que en él estaba toda autoridad. De hecho, cuando él predicaba, el resto de la sociedad lo miraba y decía: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Un mensaje de Jesucristo estremecía desde el más pequeño al más grande, porque lo que él decía era con toda autoridad. Y era algo maravilloso. Las autoridades de aquel tiempo quedaban chiquititos cuando el Señor predicaba y cuando Él hablaba y cuando Él anunciaba. ¡Oh! Era maravilloso. De hecho, cuando lo reciben a Jesucristo en Jerusalén con palmas en las manos, gritándole, alentándolo, ellos querían que fuera su rey. Y por eso lo recibieron de esa forma. Tenía carácter de una persona muy importante por lo que decía, por cómo hacía las cosas, por su capacidad. Sin embargo, este rabí, este maestro, esta persona por excelencia, que era admirado por pequeños y por grandes, por aquellos que no eran de mucho entender y por los sabios y entendidos del momento, era admirado por todo el mundo. De repente, en una de las cenas, él los hace sentar a los discípulos, agarra una palangana, se casa la toalla, se la pone al hombro y se dobla los pies de los discípulos y comienza a lavarle los pies. Pero era el maestro, era alguien de suma importancia. ¿Cómo iba a lavar los pies
De hecho, Pedro se termina enojando. No, a mí no me lavé los pies, vos sos el maestro, vos sos el Señor, ¿cómo va a estar? Levantate, no va a estar lavándome los pies, no voy a dejar. Yo no sé si Pedro tenía tan sucios los pies o se veía tan expuesto a la humildad del Señor. No me lavé. Y el Señor, con toda la sabiduría, ¿no?, le dice, si me dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. Pedro dice, no, lavame los pies, las manos, bañame todo. Pedro tenía esas actitudes de estar de un lado a otro, pero con toda su pasión. Pero el Señor enseñó algo tremendo, un mensaje de humildad. El lavar los pies de los discípulos mostró a toda la humanidad que no hay que perder la humildad nunca, ni estando en los comienzos allá abajo, ni estando allá arriba, en la cúspide. La humildad no tiene que ver con eso. La humildad va dentro del corazón y uno tiene que tenerla en todo momento. Qué tremendo mensaje nos dejó el Señor por medio de esto, de lavar los pies, de postrarse ante sus discípulos y lavarle los pies. Es muy importante que nunca pierdas la humildad. Sé humilde. Que puedas ser humilde teniendo poco y teniendo mucho. Sabiendo poco y sabiendo mucho. Que puedas ser humilde cuando te va mal y ser humilde cuando te va bien. Porque la humildad no tiene que ver con el tener o no tener. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Y Jesucristo la dejó muy clara. Y la dejó más que practicable. Para que todos nosotros podamos seguir ese camino. Nunca te olvides de servir. El servicio es humildad. Y la humildad es poder. Es potencia. El que es humilde en los cielos es potente. Porque la humildad habla mucho más de la persona que cualquier otra cosa que puedas decir. Una actitud humilde se distingue a la distancia. Uno se da cuenta enseguida que la persona tiene humildad en su corazón. Qué bueno esto que hizo el Señor. Enseñarnos por un pequeño ejemplo una tremenda humildad. Por medio de los pies. Qué bueno, ¿no? Qué tremendo lo que dice sobre los pies. Y vamos con lo último. Miren el contraste. Habla de humildad, pero también habla de victoria. Acompáñenme a Hechos 2.35. Hechos 2.35. Dice así. Leo del 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Romanos también confirma esto en el capítulo 16, versículo 20, dice: y el Dios de paz, escuche, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El que el Señor ponga a todos los enemigos por estrado de los pies del Señor significa que sus pies estarán sobre él, sobre todos los enemigos. Y enemigos estamos hablando de todas las huestes de maldad, todos aquellos que han arruinado a la creación desde sus comienzos y todos aquellos que bregaban por la muerte del amor, de la santidad del mismo Cristo. Cuando Él vence en la cruz del Calvario, el Señor pone a todos sus enemigos bajo sus pies. Y al hacerlo con Jesucristo, nosotros heredamos eso. Y fíjense lo que termina diciendo Romanos, ¿sí? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esto es señal de victoria. Esto quiere decir que se puede vencer, que se puede ganar. El que queden las cosas debajo de nuestros pies quiere decir que hemos vencido, que Dios ha dado la victoria para nosotros, para mí y para vos. Y en este tiempo es un tiempo donde puedas vencer, que puedan quedar debajo de los pies el miedo, el temor, la tristeza, la angustia, el dolor, la desesperación. Todo eso tiene que quedar bajo tus pies. Le habrás ganado el odio, el rencor, el dolor, a todas esas cosas le vas a haber ganado, porque Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso va a quedar
bajo los pies, para la gloria de nuestro Señor. ¿Vieron todo lo que puede decir la Biblia con respecto a los pies? Y hay mucho más. Yo me quedé con estas cosas que son muy importantes, que habla de la firmeza, ¿se acuerdan? La guía, la firmeza, los pies sobre la peña, la guía, la lámpara para nuestro camino, la hermosura de los pies de aquellos que predican, la paz, la humildad del Señor lavando los pies y la victoria que el Señor nos da poniendo a nuestro enemigo y a todo aquello que alguna vez te hizo sufrir, poniéndolo debajo. Porque en el Señor, diga el débil, fuerte soy. Y vas a ser fuerte porque habrás vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, cuida tus pies por donde caminan y hasta la próxima.